Listo, alumnos, ya. Ese video hemos podido revisar. Reitero que lo podemos ver en nuestra plataforma, está ya colgado, ¿no? Estamos iniciando lo que es el módulo de teoría de la negociación, ¿no? Y ese es un video clásico que siempre empleamos para explicar la negociación, ¿no? La negociación propiamente dicha. Ustedes han podido observar que únicamente hay dos personas que están negociando, ¿no? Porque habíamos también hablado anteriormente que la conciliación extrajudicial es una negociación asistida. Ahorita vamos a explicarlo. Voy a proceder, atentos, estimados participantes, a tomar la lista respectiva. Por si acaso el día de hoy tenemos examen, voy a dar también un tiempo razonable para que puedan revisar su material y puedan rendir el examen respectivo. ¿Ya? Entonces comenzamos tomando lista, Miriam, a Elena. Buenas noches, presente. Gracias. Maricruz Pamela. Presente, doctor. Buenas noches. Listo. Gracias, Gracias, Maricruz. Marquitos. Joseph Joseph, Giovanni. Giovanni. Presente, doctor, buenas noches. Listo, gracias, Joseph. Ernesto Vidal. Presente, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. César Sabino. Doctor, buenas noches. Presente. Gracias. Claudia Cari. Presente, Patricia. profesor, buenas noches. Presente, Claudia, Claudia dice que Cari. cocina, gracias. Patricia Lucero. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Harrison Chévez. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Eh, Rodrigo Fernando. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Leslie Fernández. Marta Flores. Judith Jacqueline. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Daniel Carlos. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Fiorella Izarra. Presente, doctor Izarra. Gracias. Jimmy Elvis. Presente, doctor. Gracias. Angeli Latorre. Presente, doctor. Gracias. Jimmy Lavado. Presente, doctor. Gracias. Erika Ludeña. Ismael Manuel. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Fátima Maita. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Jimmy Mendoza. Presente, doctor, buenas tardes. Gracias. Patricia Victoria. Edwin Peña. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Lucas Pinedo. Dora Quintana. Profesor, buenas Estoy noches. durmiendo. Lucas Pinedo, Gracias. presente, profe. ¿Quién? Lucas Pinedo. Ya. Lucas Pinedo te consigno. También Dora Quintana también te he consignado. Ya, doctor, gracias. Listo. Rosemary Quispe. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Yasmín Quispe. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Roger Ramírez. Doctor, buenas noches, presente. Gracias. Catherine Ramos. Doctor, buenas noches. Presente. Gracias, Catherine. Neil Riveros. Wilder Salomón. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Francisco Talledo. Marilyn Torres.
Albert Torres, Andrés Torres, Albert Torres presente, doctor. Buenas noches, disculpe. Albert. Sí, maestro, Ya, presente. Albert, te consigno, gracias. Gracias. Tatiana Valdivieso. Tatiana. Presente, doctor. Buenas noches. Listo, gracias, Tatiana. María Rosa Valencia. Presente, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Rocío Mireya. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, Rocío. Jessica Zárate. Presente, doctor. Ana. Buenas noches. Jessica, gracias. Alain. André. Presente, docente. Buenas noches. Listo. Alguien que llamé y no contestó. Alguien que llamé y no contestó. Listo, alumnos, entonces vamos a empezar nuestras clases y realmente está haciendo bastante frío en la región de Arequipa. Estoy en el cercado de Arequipa y el día de hoy sí siento bastante frío. Aparte que hay, señores, aparte que hay un montón de tráfico, ¿no? Por eso llega un poco también poquito tarde, pero será por las fiestas navideñas. Estamos a muy poco de pasar las fiestas de Navidad. Estamos aproximadamente una semana, increíble, ¿no? Pero estamos también invirtiendo nuestro tiempo estudiando este curso, ¿no? Por eso, y se puede decir que es nuestro, vamos a empezar, vamos a terminar bien el año y vamos a empezar bien el año también. Perfecto, alumnos, hemos visto un video que reitera, ya, antes que me olvide, primero, indicaciones, ¿ya? Examen, el día de hoy tenemos, no está aperturado, pero igual voy a dar tiempo para que puedan ustedes estudiar y dar un buen examen. Los foros han sido corregidos, todos los foros, ya se les ha consignado su puntuación correspondiente, ¿no? Entonces, nos enfocamos en el examen, ¿no? Y estaríamos terminando la fase de técnicas de la comunicación. Perfecto. Ahora, vamos a empezar otro módulo, que es un módulo bastante, un poco extenso, entonces no vamos a tener tampoco tan rápido lo que es el examen respectivo, pero igual vamos a tener algún trabajo foro, ¿no? Como lo hemos tenido en el módulo anterior, porque es bastante largo, ¿no? Y hay bastante información, y reitero que la forma de calificar para esos módulos extensos son haciendo trabajos y haciendo foros, para que no todo dependa del examen respectivo. Entonces, ya estamos iniciando y hemos visto un pequeño video, como les había mencionado. Yo qué rescato de este video, rescato lo siguiente, ¿no? Al final del video, ¿qué es lo que dice el árbitro, se podría decir, o la persona, la que está ahí comentando? Dice, ¿no? Ambos hubieran podido satisfacer sus necesidades, sus intereses, si sabían lo que realmente quiere la otra persona, ¿no? Y no lo han hecho por falta de información, por falta de información. Nosotros vamos a recordar nuestras clases pasadas, exactamente en el módulo de teoría del conflicto, donde hemos visto una parte que dice, ¿no? Las fuentes del conflicto. Y una fuente cotidiana, y diría yo la más importante, es la falta de información. Cuando no hay información, la información es escasa, la información es bastante pobre, hay conflicto, ¿no? Y es algo lógico, estimados alumnos. Si nosotros analizamos la situación, podríamos, ¿cómo se llama?, ver que si es que yo no tengo información, obviamente voy a pensar otras cosas, cosas que no están relacionadas, ¿no? Cosas malas, ¿no? Donde va más allá, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a escoger? Bueno, no voy a poder escoger correctamente, pero voy a tener conflicto con otra parte. En el video podemos observar ese clásico ejemplo de la negociación, ¿no? Donde dice, ¿no? Que uno quería el zumo, el juguito, y otro quería la pulpa, ¿no? Se estaban peleando, pero si ustedes analizan, y no podemos ir tan lejos, tú dices, a ver, pero ¿cómo que no pueden llegar a un acuerdo si yo puedo partir la naranja, extraigo el jugo, ¿no? Todo el juguito,
y me llevo el vaso con el jugo, lo entrego al participante que quiere el jugo y el participante que quiere el zumo le doy las cáscaras. Ambas personas ganan, ambas, ambas, ambas personas ganan porque se está satisfaciendo sus necesidades, ¿no? Pero en este caso en particular no se pudo, ¿cómo se llama?, llegar a un acuerdo porque las personas querían la naranja. Quiero la naranja y no escuchaban otra cosa más. Pero si tú hubieras preguntado, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿No? Yo quiero el zumo, yo quiero la pulpita. Entonces, perfecto, si tú quieres eso, exprimo, te doy y todos contentos, pero porque hay conflicto por falta de información. Profesor, perfecto, eso me ha entendido muy bien sobre la negociación, pero ¿y dónde está el conciliador extrajudicial? ¿Dónde está en este video? Señores, como habíamos mencionado, existen mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y hay un mecanismo que nos habla sobre la negociación propiamente dicha, que únicamente lo van a llevar entre las partes, ¿no? Entre las partes que tienen el conflicto van a llevar esta negociación, no interviene terceras personas. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta de que la conciliación es la negociación asistida. ¿Qué significa? Que si ustedes se ponen a pensar, dentro de la audiencia de conciliación, las partes van a dialogar, van a hablar, ¿no? El conciliador puede estar ahí, pero incluso no pueden intervenir quizás porque ellos están conectando, están hablando, están discutiendo, están transmitiendo ideas, ¿no? Yo para qué intervengo si ellos están favoreciendo el diálogo y la comunicación? Pero esa es la negociación, en pocas palabras. Es decir, reitero, pero cuando falla algo, por ejemplo, ahí no se entiende algo, ahí va a intervenir el conciliador y va a decir esto. Por eso hablamos de una negociación asistida. Pero digamos, su esencia lo podemos ver también en la negociación propiamente dicha, ¿no? En donde únicamente negocian las partes. El sistema conciliatorio se basa en eso también, ¿no? Se basa en que las decisiones las toman las partes. Los acuerdos son arribados únicamente por las partes y nada más, ¿no? No hay, ¿cómo se llama?, un tercero que pueda influir y que me pueda imponer algún acuerdo. No, no puede ser. Y si pasara eso, que el conciliador, que es el tercero imparcial, me quiere imponer un acuerdo, no está actuando éticamente ese conciliador extrajudicial. Y eso también es importante, señores alumnos, que también en nuestro curso hay un módulo que se llama Ética del Conciliador Extrajudicial. Y nosotros sabemos claramente, ¿no? Desde la clase cero, hemos dicho que las partes escogen el acuerdo, eligen el acuerdo, ¿no? En todo caso, el conciliador solo ayuda, pero si me quiere imponer algo, ya está contraviniendo los principios, ¿no? Contraviniendo los principios, está desnaturalizando la figura de conciliación, ¿no? Porque decimos que se basa en la autonomía de la voluntad de las partes. Perfecto, entonces, alumnos, la negociación es eso, es hablar, es discutir, siempre estamos negociando, hemos negociado también en clases, ¿no? Ustedes negocian todos los días, ¿no? Entonces se dan cuenta de que la negociación está presente, ¿perfecto? Entonces voy a proyectar unas diapositivas que también ya están colgadas, ¿no? Ya están colgadas, como habíamos quedado, todo está colgado ya. Un segundito. Tiene un poco de agüita para la garganta. Ya, perfecto. Y acá está. Entonces, comenzamos un nuevo módulo que se llama Teoría de la negociación. ¿Se puede ver lo que estoy proyectando, estimados participantes? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede ver, alumnos, o no? Sí, doctor. Perfecto, entonces comencemos. Ya están colgadas
Vamos a trabajar diapositivas y también vamos a trabajar lo que es el manual, ¿ya? Entonces, esas son las primeras diapositivas. Y vamos a iniciar este tema teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Primeramente, la teoría de la negociación y técnicas de negociación, ¿ya? Profesor, ¿por qué estamos estudiando la teoría de la negociación? Porque reitero que la negociación está dentro de nuestro procedimiento conciliatorio, ¿no? Es un pilar fundamental, ¿no? Las partes negocian, encuentran la solución, ¿no? Posiblemente quizás yo intervenga, yo digo que eso debe ser muy raro, o sea, en el sentido de que mi objetivo como conciliador, yo lo debo tener claro, no es que yo tenga que intervenir al toque, en el momento, sino tiene que haber todo un proceso en el cual primero aplico todo lo que estamos aprendiendo, aplicamos las técnicas de comunicación, la sesión privada, las preguntas, que ya sabemos cómo hacerlas, aplicamos también la escucha activa, ¿no? Esta escucha activa, además, estimados participantes, y algo también que lo quiero aclarar, no solo lo vamos a aplicar únicamente en la etapa de comunicación, sino lo vamos a aplicar a lo largo de todo el procedimiento conciliatorio y a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Porque la técnica de escucha activa yo lo voy a aplicar hablando con mi amigo el día de hoy, ¿no? Hablando con mi jefe, ¿no? Hablando con mi pareja, ¿no? Escucha activa, ¿no? El parafraseo que lo puedo emplear también, sí, en algunos casos, ¿no? Pero a lo que voy, que las preguntas las puedo aplicar en un tema de comunicación, sí. A lo que voy es que siempre voy a poder aplicar estas técnicas, estas técnicas de comunicación, no solo en el procedimiento conciliatorio, no solo en etapa de comunicación, ¿no? Pero nosotros aprendemos esto que también lo podemos aplicar para otras cosas, pero reitero de que siempre está presente. Entonces, después que yo aplique todo esto que he aprendido y que estamos aprendiendo en esta clase, las partes deberían, en teoría, llegar a encontrar sus intereses y a poder negociar. Si no llegara a eso, ¿no? Lo que voy a tener que hacer yo, obviamente, voy a seguir intentando, ¿no? Intentándolo para que puedan descubrir sus intereses, lo que realmente quieren, y recién yo ahí poder quizás proponerles alguna propuesta no obligatoria, ¿no? Alguna propuesta no obligatoria, pero reitero, participantes, que eso debe ser mi última opción, porque las partes deben llegar únicamente ellas a sus acuerdos, ¿no? En base a la información que tienen. Entonces, nosotros podemos ver aquí algunas palabras importantes, ¿no? Podemos ver también conciliación extrajudicial, cultura de paz, comunicación, MARS, negociación, interés. Muchas de ellas nosotros, si nos podemos a pensar, ya lo conocemos, conflicto entre dos personas con percepciones diferentes, definen objetivos diferentes, Marx, mecanismos alternativos de solución de conflicto, negociación, ¿no? Que se da, digamos, entre dos personas, que prima, ¿cómo se llama?, el diálogo y la comunicación, ¿no? Y que las partes son las que llegan a los acuerdos. Comunicación, ¿no? Lo que habíamos mencionado, emisor, receptor, que hay un mensaje decodificado, la comunicación es dinámica, siempre vamos a expresar algo, ¿no? Conciliador extrajudicial, una tercera persona imparcial que me va a ayudar. Cultura de paz, ¿no? Cultura de paz, el objetivo es que realmente se emplee la conciliación y que la gente, antes de cualquier conflicto, pueda emplear este mecanismo alternativo de solución de conflicto para solucionar sus conflictos. Y los intereses, lo que yo realmente quiero. La violencia, un conflicto mal llevado, mal desarrollado. Entonces, si nosotros, ya que estamos en esta capacidad de poder, ¿no?, ver una palabra y yo puedo ya identificar qué es lo que realmente significa, ¿no? Con un simple razonamiento, utilizando palabras claves, palabras sencillas, ¿no? En sí, ya estaríamos hablando de la negociación, ¿no? Ahora, ¿y qué es una cultura de paz? Señores, la cultura de paz, ustedes mismos lo saben, es donde se propicia el diálogo y la comunicación, donde las personas, antes de irse a un juicio, antes incluso de ir a conciliación extrajudicial, estén en la capacidad de querer hablar, de querer comunicarse, de querer solucionar ellos, ¿no?, a iniciativa de ellos, un conflicto. Esa es la cultura de paz.
¿no? También he mencionado las sociedades que progresan, las sociedades que ven hacia el futuro, son las sociedades que sus integrantes se sientan en una mesa y puedan dialogar ante cualquier conflicto. ¿Qué es lo que significa? Perfecto, no hay conflicto porque yo lo he solucionado con mi compañero, nos hemos sentado a hablar y hemos discutido y hemos llegado a ciertos acuerdos. Esa es cultura de paz. ¿Cuál será la repercusión? Bueno, no iré a un procedimiento conciliatorio, no iré al proceso, al Poder Judicial, ¿no? Donde hay mucha carga procesal, ¿no? Le voy a disminuir, ¿cómo se llama esta carga? Y también quizás los costos que pueda llevar, que pueda costar llevar adelante un procedimiento, un proceso judicial, ¿no? Señores, el Poder Judicial invierte mucho en qué, en papel, invierte también en toner, yo soy testigo, gastamos bastante papel, a pesar que hay muchas políticas de ahorro, gastamos luz, ¿no? Gastamos luz, gastamos ¿qué más? Papel, ¿no? Pero si es que no iríamos al Poder Judicial y lo solucionaríamos, también sería un alivio a esta carga procesal, ¿no? Se pagan sueldos, se crean juzgados, ¿no? Imagínense. Pero esa sería la cultura de paz, que nosotros estemos en esa capacidad de diálogo y de comunicación, estimados participantes. Ustedes tienen que ser instrumentos para propiciar la cultura de paz, futuros conciliadores extrajudiciales. Muy aparte que estamos aprendiendo teoría, estamos aprendiendo también valores, estamos aprendiendo valores éticos, cosas buenas que vamos a emplear, ¿no? Pero todo eso debe estar orientado a lo que es una cultura de paz, ¿no? Ahora, ¿cómo propiciamos esta cultura de paz? Como les había mencionado, conflicto, lo sabemos claramente, lo hemos revisado, ¿no? Hemos llegado a una conclusión importante con respecto a que el conflicto es parte de la vida. Señores, el conflicto es parte de la vida. Si no hay conflicto, como les mencioné, ya estamos descansando en nuestro cajoncito y estamos tranquilos, pero siempre va a haber conflicto. Recuerden también las visiones del conflicto, buenas, malas, neutras, ¿no? Depende de cómo observemos, ¿no? De cuál sea el punto de vista de cada persona, ¿no? Para nosotros es como conciliadores es algo natural propio, ¿no? Para otra persona puede ser algo malo, pero para otra persona positiva, es decir, es una oportunidad de cambio, ¿no? Yo también también diría que podría ser una oportunidad de cambio, ¿no? ¿Por qué verlo mal al conflicto, ¿no? ¿Y cómo propicio esa cultura de paz? Propiciando la comunicación, propiciando la comunicación y el diálogo. Es un poco difícil, ¿no? Porque nuestra sociedad, nuestras escuelas, nuestras universidades nos enseñan, digamos, al conflicto, ¿no? Amamos el conflicto, amamos competir, amamos destruir a nuestro adversario, a nuestro prójimo, podríamos decir, amamos eso, pero eso no es una cultura de paz, ¿no? Cultura de paz es el diálogo, que yo podría emplear ahí una comunicación asertiva, ¿no? En donde digo, perfecto, yo aplico esa comunicación asertiva porque lo aprendí en clases, no significa, yo no puedo estar de acuerdo con alguna idea que tú tengas, pero tampoco me da el derecho que te insulte, que te haga sentir mal, que te denigre como persona, sino que tengo que respetar tu punto de vista, pero tengo que defender también el mío y dialogando de una manera clara, concreta y sencilla, utilizando algún criterio objetivo quizás, ¿no? Eso es la comunicación, una comunicación asertiva en donde las partes se respeten. Pero si ustedes observan, no, miren, y solo vayan a temas familiares, porque todas las familias tienen problemas, ¿ah? No hay familia perfecta, estimados participantes, ¿ah? No hay como la familia Ingalls, ¿no? Que es una serie antigua, ¿no? Parecía que era la familia perfecta, pero en la realidad las familias no son perfectas, es parte de la vida, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede? Miren, ¿ah? Temas muy cercanos. La comunicación falla porque hay problemas y siempre por ahí alguien tendrá un problema de división y partición, ¿no? De bienes, ¿no? De seguro. A mí me pasa también, estoy ¿cómo se llama?, en un juicio, ¿no? Sobre este tema. Pero ¿por qué hemos llegado a juicio? ¿No? Yo me pregunto, ¿por qué no hay diálogo? ¿No? No pueden hablar, ¿cómo se llama?, directamente mis familiares,
¿no? No hay ese contacto directo, pero si yo digo, si hubiera esos acuerdos en base a comunicación y diálogo, podríamos terminar el día de hoy, si queremos, ese conflicto, pero no hay. Entonces, ¿qué significa? Que no estamos aplicando una cultura de paz, ¿no? Cultura de paz. Ahora, otra forma, ¿cómo podríamos aplicar, difundir la cultura de paz? Empleando los MARS, ¿no? Como solución al conflicto, señores. Y como les había mencionado, es como, a ver, voy a hacer una comparación un poco triste, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en pandemia? En pandemia, realmente me dio a mí, les comento que me dio también COVID, y como siempre lo cuento, casi me voy con San Pedro, porque también está un poco afectado, pero gracias a Dios, como me gusta, he jugado fútbol de manera también profesional, eso me pudo mantener con vida, ¿no? Los pulmones, ¿no? Un poco resistir, ¿no? Pero lamentablemente otros peruanos no corrieron con esa suerte y muchos fallecieron. Entonces, ¿qué procesos judiciales estaban, ¿cómo se llama? Procesos judiciales estaban saliendo, también procesos judiciales como notariales, la sucesión intestada. ¿Pero por qué la sucesión intestada? Miren, la sucesión intestada se da cuando una persona no deja testamento, ¿no? No deja testamento y muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una sucesión intestada donde tienen que hacer, digamos, se designa, digamos, hacen todo el proceso judicial o procedimiento en notaría y se determina quién es los sucesores, ¿no? De tal persona, ¿ya? En definitiva. Entonces, por ejemplo, si falleció el papá, era casado y tenía dos hijos, la esposa, la cónyuge y los hijos vendrían a ser sus sucesores de esta persona, ¿no? Entonces, eran sus sucesores, pero ¿por qué llegar a ese momento? ¿Por qué no las personas en vida dan testamentos a sus herederos, ¿no? En donde resuelven esa situación, resuelven que esto va a ser para ti, esto para ti, y punto, para evitar a futuro conflictos, señores. La naturaleza del ser humano es competir, ¿no? Y de ahí, si hay propiedades, bueno, ¿por qué no me van a tocar a mí? ¿Por qué no me van a dar conflicto? Pero ¿qué pasaría si es que yo dejo un testamento en donde se termina todo eso? Para ti A, para ti B y para ti C. Ya no habría conflicto. Pero ¿qué sucede? No hay esa cultura de otorgar testamento, ¿no? No hay esa cultura porque no la hemos aprendido, ¿no? No la hemos aprendido, ¿no? Pensamos que únicamente lo vamos a ver después de muertos, pero no es así. La cultura de paz es eso, perdón, la cultura de otorgamiento de testamento es eso, ¿no? Propiciar esa cultura, es decir, que la propia persona decida, voy a hacer un testamento, ¿no? Eso no existe en el Perú, no existe, y al igual que la cultura de paz, estoy haciendo esa comparación, ¿no? No existe porque la cultura de paz igual las partes no van a dialogar, no se comunican. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Emplear los MARS. Un primer MARS, el común, es la negociación propiamente dicha, en donde las partes van a llegar a ciertos acuerdos. Ellos son los que van a negociar. Pero alumnos, igual, ¿no? Si voy a negociar, tengo que saber comunicarme, utilizar una comunicación asertiva, ¿no? De nada me vale de que ya, perfecto, nos vamos a reunir para hablar, pero si es que eso falla y yo soy no sé, utilizo una comunicación agresiva, ¿no? Entonces no va a llegar a un acuerdo, ¿no? Ahora, encontrar los intereses de las partes. Eso también es propiciar la cultura de paz. Siempre ser empáticos y preguntar, ¿qué es lo que realmente querrá el doctor Alexis en este conflicto? Analizo, encuentro. No quiere, no, yo estoy pensando que quiere esto, pero lo que quiere es esto. Bueno, no me importa a mí otorgarle esto, porque ni mi ser no me sirve a mí. Entonces se dan cuenta que estoy encontrando los intereses, ¿no? Porque ha faltado la comunicación. Y yo cuando encuentro los intereses, vamos a poner el ejemplo de la naranja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil, solucionamos el conflicto y ambas personas vamos a ganar, ¿no? Y también habíamos visto que para propiciar una cultura de paz, ¿no? Debemos propiciar el diálogo y la comunicación. Pero la comunicación únicamente no está enmarcada con palabras o escrita, palabra oral o escrita, sino también hay una comunicación no verbal, gestos, ¿no? Una comunicación para verbal, el tono, ¿no?
del volumen de la voz, ¿no? Entonces, incluso se podría decir la forma como yo estoy vestido, quizás, ¿no? Todo eso va a propiciar la comunicación y por ende la búsqueda de información. La información me permite encontrar lo que realmente quieren las personas, lo que realmente quieren, ¿no? A ver. Y bueno, eso sí lo habíamos trabajado anteriormente. Habíamos dicho que perfecto, el objetivo, el espíritu de la norma es que se propicie una cultura de paz. Esta cultura de paz, bueno, sería muy excelente, muy bueno que las partes digan, perfecto, hoy día me he despertado con el pie derecho y voy a aplicar la cultura de paz, ¿no? Voy a asistir, voy a hablar, voy a comunicar, voy a ir a todas las audiencias que me inviten a audiencias de conciliación, ¿no? Sería excelente, ¿no? Sin embargo, no sucede y vamos a recordar lo que habíamos dicho con respecto a manejar, ¿no? Que usamos un cinturón de seguridad previamente para evitar accidentes, cultura de prevención. Lo mismo va a pasar aquí con la conciliación extrajudicial. Si es que tú no quieres asistir, va a pasar, va a haber problemas y un problema va a ser que me puedan imponer una multa. Entonces la gente va a ir, así no queriendo, a la audiencia de conciliación para que no lo multen. Pero ahí viene otra posibilidad y ha pasado. Hay gente que te dice antes de la audiencia, bueno, habla con su abogado, no voy a conciliar, está loco, no concilie. Pero el abogado le va a aconsejar, pero tienes que asistir, perfecto, no conciliar, pero ¿qué es lo que puede pasar? Te pueden multar en el proceso judicial futuro que te van a demandar. Entonces, te podrían, ¿cómo se llama? Tema de multar, ¿no? Y bueno, corre, ya, no concilies, pero corre, asistes, ¿no? Como que no quieres y al final puedes conciliar. Hay esa posibilidad. ¿Qué pasa si escucha el señor, se maravilla con el procedimiento conciliatorio? Él pensaba otra cosa, pero como el conciliador lo explicó correctamente en su monólogo, por eso es importante, dijo y explicó qué es la conciliación, las ventajas, dijo también cuál es el valor legal, ¿no? Las sesiones privadas, las reglas de comportamiento. Convencí, persuadí esa parte y bueno, no quise al inicio, pero me parece que es bastante bueno y lo que yo resalto como parte es que voy a pagar muy poco, ¿no? O no, bueno, me han invitado a conciliar, no pago nada porque va a pagar la parte solicitante, en vez de irme a un proceso judicial. Y yo quería irme a un proceso judicial, pero acá claramente me están diciendo que voy a gastar en aranceles judiciales, notificación, pruebas, un montón de cosas, ¿no? Mejor me parece que haré todo lo posible para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces estamos propiciando una cultura de paz. Ahora, la pregunta siguiente nos dice, ¿la negociación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos? ¿Alternativo de resolución o solución de conflictos? Bueno, señores, nosotros recordemos, ya les he mencionado que en teoría sí, es un medio autocompositivo, ¿no? La negociación es un proceso informal y flexible en el cual las personas pueden dialogar entre sí de manera directa y sin la participación de un tercero. Como les había mencionado, la negociación propiamente dicha, ¿no? Es un mecanismo alternativo, sí, ¿no? Todo lo que podamos hacer sin ir al poder judicial, a un proceso judicial, es un mecanismo alternativo, ¿no? Porque recordemos que quien administra justicia es el poder judicial, ¿no? Él tiene el monopolio de la administración de justicia. Y cuando yo digo, no quiero ir a lo que todos van, busco alternativas, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería que sí, ¿no? La negociación sí es un mecanismo alternativo de solución de conflicto y nosotros estamos aclarando que es una negociación propiamente dicha, donde se va a dar entre dos personas, donde pueden dialogar, sin la participación de un tercero, a diferencia de la mediación y a diferencia de la conciliación, ¿no? Pero a su vez, estos tres, negociación, mediación y conciliación, son mecanismos alternativos de solución de conflicto. Ahora, ideas básicas sobre la negociación en la conciliación extrajudicial. Bueno, ustedes ya lo hemos trabajado,
Son ideas que ya hemos visto, pero las vamos a decir nuevamente, estimados participantes, para que ustedes estén totalmente seguros, ¿no? Totalmente con ideas claras cuando le pregunten, cuando les digan, señor conciliador, ¿qué es esto? Es esto, tú respondes, ¿no? Entonces, para generar confianza en el usuario. Lo importante es que también tenga bastante información el conciliador. Lo importante es que el conciliador conozca su procedimiento conciliatorio de la a la Z, lo conozca muy bien y cuando te preguntes, seas una máquina respondiendo preguntas, absolviendo dudas, lo que va a llevar es que, a conllevar, perdón, es que las partes confíen en ti. ¿Y cuál sería una idea básica? Las partes pueden solucionar sus conflictos mediante la negociación sin llegar a la conciliación extrajudicial o a un proceso judicial. ¿Eso será cierto? Por supuesto que sí, ¿no? La negociación previamente, ¿qué es eso? Por eso lo puedo utilizar para una obligación de dar suma dinero que me está debiendo plata de la otra parte, claro, pero y ya no voy a conciliación y ya no voy a un proceso judicial. Si tú solucionas tu conflicto con la otra parte, ¿no? Y llega a un acuerdo, ¿no? Que puede ser formal, informal, escrito, verbal, ¿no? Tiene, no hay una fórmula establecida. Entonces tú, claro que puedes llegar a un acuerdo, puede llegar a una solución, ¿no? Sin asistir a la conciliación o a un proceso judicial, ¿no? Ahora, otra idea importante, en la audiencia de conciliación, las partes son las únicas que negocian. Miren, son las únicas que negocian, profesor. Pero déjeme ver si me acuerdo. Usted ha dicho que en la audiencia de conciliación hay etapas, ¿no? Tenemos el monólogo, perdón, la fase de apertura, tenemos la fase de comunicación y tenemos la negociación. Profesor, entonces en la negociación del procedimiento negociatorio, ¿qué hago? Bueno, ahí en la negociación también estaríamos aplicando lo que es una negociación propiamente dicha que se da entre las partes, ¿no? Las partes están llegando a acuerdo. Por eso se dice que únicamente las partes son las que van a negociar, no terceras personas, ¿no? No los abogados, no el conciliador, sino las partes, ¿no? Del conflicto, obviamente, son las que van a llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Depende de ellas, ¿no? Ahora, el conciliador extrajudicial promueve el diálogo y solo propone propuestas obligatorias a las partes. Claro, eso ya habíamos mencionado, que es su labor primordial. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice exactamente nuestra ley. Van a ver que hay una función, que hay, ¿cómo se llama? Una función específica del conciliador extrajudicial en donde dice, ¿no? Propicia el diálogo y la comunicación. Y si es que las partes no llegan a un acuerdo, pueden haber encontrado sus intereses, lo que realmente quieren, pero están adoleciendo llegar, digamos, culminar, digamos, con el acuerdo respectivo. Entonces, yo como conciliador podría proponer alguna propuesta no obligatoria. Yo de seguro que estoy pensando en mi cabeza, es que esta solución es la mejor, ¿no? Pero yo la podría proponer en la audiencia, ¿no? Para que las partes lo puedan escoger. Ahora, otra idea importante dice, ¿no? Ya bueno, la conciliación extrajudicial es una negociación asistida. Lo hemos dicho, lo hemos trabajado, estimados participantes. Y quisiera proyectar aquí un ratito para confirmar esta función primordial del conciliador. A ver, estamos en legislación. A ver, ¿dónde estás? A ver, un segundito. Ya, mire, voy a dejar de compartir. Ya, vamos a nuestro compendio, ¿no? ¿Se puede observar? Alumnos. Sí, Sí, doctor, sí se se observa. confirma. Ya, perfecto. Mire, voy a buscar F, pongo diálogo. Ya, miren, diálogo ya hemos pasado, ¿no? En un principio hablaba de diálogo, vamos a ver nuevamente, ver. Ya.
donde, por ejemplo, ¿no? Esta palabra de diálogo y comunicación es una de las palabras que hablamos bastante, ¿no? Por ejemplo, en el principio de imparcialidad me dice, ¿no? El conciliador tiene el deber de ayudar, el deber, miren, de ayudar a las partes conciliantes a que identifiquen sus intereses. Profesor, es lo que hemos estado discutiendo todos estos días, los intereses comunes, lo que realmente quieren, ¿no? Por encima de sus posiciones. Posiciones es una defensa equivocada de un supuesto interés que tengo, pero en sí no es interés, ¿no? Y se puede reflejar en tristeza, en cólera, ¿no? Y me dice propiciando el diálogo y la comunicación entre ellas, ¿no? Generando confianza entre las mismas sin imponer propuestas de solución alguna, la conciliación se ejerce sin discriminar ya. Perfecto. ¿Qué me dice? Que el conciliador, ¿no? Tiene el deber de propiciar el diálogo y la comunicación. Miren, lo estamos viendo en el principio de imparcialidad. El conciliador tiene esa función, tiene ese deber, acá dice, ¿no? De propiciar el diálogo y la comunicación. Entonces, cuando, por ejemplo, y me han contado, y lo vuelvo a reiterar, ¿no? Un caso puntual, ¿no? De un centro de conciliación que cita a las partes, van las partes, y las partes, y el conciliador ingresa y dice, señores, ¿han hablado? ¿Han discutido? ¿Han llegado a ciertos acuerdos? No, señor conciliador, ¿no? Bueno, en todo caso, ahorita vengo y dialoguen. Los voy a dejar para que ustedes puedan hablar en privado para que estén más tranquilos y yo regreso y ahorita me van a decir si hay de acuerdo o no. ¿Qué es lo que hizo este conciliador? No cumplió con su deber porque no comenzó ni haciendo el monólogo de apertura, indicando las ventajas, que es la conciliación, valor legal, también reglas de comportamiento, sesiones privadas, ¿no? No lo hizo. Porque cuando doy información estoy propiciando el diálogo y la comunicación. Entonces, este conciliador no hizo nada de eso, no cumplió con su deber y por ende, sin ser tan, digamos, ¿no? Einstein, vamos a llegar a la conclusión de que obviamente no van a llegar a ningún acuerdo porque las partes no se están comunicando, ¿no? Ah, ya, regresó el conciliador, ¿llegar a un acuerdo? No. Ah, bueno, entonces vamos a acabar este procedimiento conciliatorio por falta de acuerdo, ¿no? ¿Cuál fue la labor del conciliador? Nada, absolutamente nada, no hizo nada. Por estas situaciones, la gente de a pie nos cuestiona nuestro trabajo, ¿no? Cosa que no debería ser así porque nosotros sí realmente cumplimos un trabajo importante. Entonces, regresamos nuevamente. Entonces, voy a continuar apretando y me dice otra, aquí es en el punto 6, es sobre las reglas de la audiencia de conciliación, ¿no? Las reglas de la audiencia de conciliación presencial. Profesor, perfecto, usted nos ha dicho que hay audiencias de conciliación presencial, que es la que se lleva, ¿no? Con más, se lleva más en nuestro país, ¿no? Se lleva más en nuestro país porque casi todos los centros de conciliación únicamente hacen conciliaciones presenciales y no mucho también conciliaciones virtuales, ¿no? Entonces, si estoy presto para llevar adelante una audiencia de conciliación, tengo que revisar presencial, tengo que revisar ese artículo del 37, ¿no? Donde ahí había lo que hacer asesorada por las personas, lo que habíamos discutido, pero en el punto 6, miren qué me dice, ¿no? Cuando las partes asisten a la audiencia, el conciliador debe promover el diálogo y eventualmente proveer formas conciliatorias no obligatorias. Señores, es lo que hemos dicho ahorita hace poco, en un principio, el diálogo y la comunicación, el deber, ¿no? Acá me dice que debe promover, entonces sería también un deber que tiene el conciliador extrajudicial, pero lo menciona, ¿no? Y dice, si al final de dicha sesión las partes manifiestan su deseo de no conciliar, la audiencia y el procedimiento de conciliación deben darse por concluidas. Claro, por supuesto, pero después de haber agotado todo el procedimiento, ¿no? No decir de frente, ya has hablado, no, perfecto, tienes 3 minutos, si no hay un acuerdo, termino por falta de acuerdo entre las partes y terminé el procedimiento conciliatorio, ¿no? Ahora, ¿dónde más? Y ahí acá está justo lo que quería llegar. Miren, me consignan en el artículo 61 funciones específicas. ¿Qué significa cuando yo hablo de una función específica? Me refiero a que es una función inherente al cargo de conciliador extrajudicial, ¿no? ¿Podría este conciliador tener una función general? Sí, puede ser, pero específica ya me da
me da, digamos, la idea que es inherente, parte del conciliador, y que lo tengo que hacer por la misma naturaleza de la conciliación extrajudicial. ¿Cuál es el primer supuesto? Facilitar el diálogo entre las partes, permitiendo que expresen con libertad y se escuche con respeto. Ahí está, facilitar el diálogo entre las partes, permitiendo que expresen con libertad y se escuchen con respeto. Miren, podríamos hablar de otras funciones, pero ahí te lo vamos a mencionar, como vamos a aprovechar ese artículo, pero ustedes se dan cuenta que la primera función específica, según nuestra ley, nuestro reglamento, es que el conciliador facilite el diálogo entre las partes. Yo y les había mencionado que esas palabras son claves, diálogo, comunicación entre las partes son claves, ¿no? De eso también bueno, la conciliación se basa también en eso, ¿no? Es una característica inherente de la conciliación, el diálogo y la comunicación. Miren, vamos a ver el siguiente punto 2, ¿no? Analizar la solicitud de conciliación con la debida anticipación y solicitar al centro de conciliación, cuando la situación así lo amerite, la participación de otro conciliador en la audiencia de conciliación. Profesor, a ver, hemos estudiado esto, también hemos estudiado, se llama co-conciliación, ¿no? Entonces, acá está proponiendo otra situación interesante. Yo designo al conciliador que va a llevar adelante este procedimiento. Sabemos que cuando se deja la solicitud, ese mismo día el director del centro de conciliación va a designar al conciliador que va a llevar adelante este procedimiento conciliatorio, ¿no? O si no, hasta el día siguiente, ¿no? Pero dice que es una función específica que el conciliador analice la situación, ¿no? Analice la situación y vea, ¿no? Incluso dice, oye, yo podría decirle al director, nombra a otro conciliador porque la situación está bien yuca, está bien difícil, ¿no? Entonces, importante. Ahora, informar, miren, otra palabra que está relacionado al diálogo y comunicación. Informar a las partes sobre el procedimiento de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, deberá señalar a las partes las normas de conducta que deben observar. Señores, entonces, si ustedes revisan, en pocas palabras, este es el fundamento legal, lo podemos decir así, del monólogo de apertura, porque me dice, ¿no? Tengo que informar. ¿Dónde informo? En el monólogo de apertura, la primera etapa que se da en la audiencia de conciliación, ¿no? Informó sobre las ventajas, los fines. Entonces estoy aplicando aquí, ¿no? La base legal del monólogo de apertura. Ahora, ¿qué más nos dice? Llamar el procedimiento conciliatorio respetando las fases del mismo, para la cual deberá. Acá también habla sobre las fases del mismo, ¿no? Indicando que el procedimiento conciliatorio tiene fases y ustedes lo que están haciendo, estamos aprendiendo qué es lo que vamos a hacer en cada fase, ¿no? Ahora, ¿cuál será? Deberá obtener información. Otra vez esta palabra, información. Señores, del conflicto, preguntando a las partes en relación con lo que estuviera manifestando con el objeto de entender los diferentes puntos de vista, aclarar el sentido de alguna afirmación o para obtener mayor información que beneficie al procedimiento de conciliación. Fuentes de información, ¿no? ¿Dónde se va a dar este punto que dice nuestra norma? Se va a dar en la fase de comunicación, ¿no? En la fase de comunicación vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a buscar información que beneficie al procedimiento conciliatorio. Ahí voy a aplicar base legal. Se habla de fases, entonces la norma también acepta que el procedimiento conciliatorio tiene fases y que nosotros debemos saber qué es lo que vamos a hacer en cada fase. Perfecto. Identificar el o los problemas centrales y concretos sobre los que versa la conciliación. Y esto únicamente me hace referencia a ¿qué? A encontrar los intereses, lo que realmente quieren las partes. ¿Y cómo lo lograré? Después de encontrar información sobre los intereses. ¿Y cómo he obtenido esta información? Propiciando el diálogo y la comunicación. Quizás haciendo preguntas abiertas, cerradas, encuentro mayor información. Ahora, ¿qué más? Tratar de identificar y ubicar el interés de cada una de las partes, enfatizar los intereses comunes de las partes. Lo que hemos discutido, lo que hemos hablado sobre los intereses, lo que realmente quieren, desean las personas. Incentivar a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas. Perfecto. Interés. Leer
a las partes el acta de conciliación antes de proceder a la firma de esta, informándoles sobre los alcances y efectos del acuerdo conciliatorio. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que leer, ¿no? Todo el acta de conciliación. No me dice qué partes, pero yo entiendo que lo correcto es que hay que revisar todo el acta de conciliación, lo leo, para que la parte me pueda decir acá está equivocado o no. Entonces, yo puedo hacer eso. Luego, ¿no? Antes de proceder a la firma, y justo el día, si no me equivoco, ¿cómo se llama? De ayer o anteayer, preguntaron, ¿no? Un tema de nulidad de acto jurídico, ¿no? Y me han coactado para que yo pueda firmar ese acto de conciliación, pero por eso yo tengo que leerlo para que ustedes estén informados. Incluso dice aquí que yo tengo que informar sobre el alcance y efectos del acuerdo conciliatorio. Oye, si firmas, esto puede pasar, ¿no? Esto puede pasar. A ver, un segundito, chicos, un segundito. Listo, alumnos, se me escucha, ¿no? Me he conectado a otra fuente de internet. ¿Sí? A ver, Sí se chicos, lo me escucha, sí se lo confirman. escucha, doctor. Perfecto, perfecto. Continuamos en todo caso, chicos. Ya, miren. Entonces, estamos aquí en este punto, ¿no? Que hay que leer, ¿no? Informar. Entonces, las partes, en teoría, si firman, no podrían cuestionarnos al final. Por eso es importante. No solo que las partes lo revisen, sino que las partes lo lean, ¿no? Ahora, consultar con el abogado designado la legalidad del acuerdo conciliatorio. Bueno, señores, yo también les había mencionado, ¿no? Que el abogado debe tener en cuenta, ¿no? Debe revisar los acuerdos, pero yo incluso era de la idea y le hemos hablado que el abogado debe estar en la sala de audiencia para que pueda revisar, ¿no? Para que pueda escuchar y en ese momento decirle, señor, oye, ¿sabes qué? Conciliador, no vayas por ese lado porque vas a perder tiempo y vas a llegar a acuerdos que no se van a poder ejecutar. Puede ser, ¿no? Tampoco me lo pide la norma, pero la labor fundamental del abogado es verificar esos acuerdos. El ejemplo clásico, queremos llegar a un acuerdo conciliatorio sobre el 90% del sueldo del invitado. No procede, ¿no? No es posible. El abogado me puede decir, oye, ¿qué has negociado? No te va a firmar eso, vuelve a negociar y que sea sobre máximo el 60%. ¿Se dan cuenta? Ahora, redactar el acta de conciliación cuidando que el acuerdo conciliatorio conste en forma clara y precisa. ¿Qué me está diciendo? Que la redacción de los acuerdos es mi responsabilidad y lo tengo que hacer, ¿no? Pero acá también hay que tener en cuenta algo interesante, que a veces las partes quieren algunos acuerdos que se redacten como la forma que ellos quieran. Si nosotros vemos que no infringe el principio de legalidad, lo podríamos hacer, ¿no? Lo podríamos hacer, pero porque depende de la voluntad de las partes, ¿no? Y hay un cuestionamiento, ¿no? Oye, en todo caso, ese acuerdo que tú redactaste, que se redactó, está mal o no lo puedo ejecutar. Pero ese acuerdo no lo redacté yo, sino lo redactó las partes, ¿no? Algo por el estilo. Pero siempre reitero que debemos de informar al respecto, ¿no? Debemos de informar los alcances para que las partes tomen, digamos, decisiones informadas. ¿Perfecto? Listo, alumnos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿O todo está claro? Ninguna. Perfecto. Entonces vamos a irnos a nuestro break de 15 minutos y regresamos, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Listo. Nos vamos al break 15 minutos y regresamos. Doctor, disculpe, les saluda Erika Ludeña. Por temas de trabajo entré a Ya, la todo por el WhatsApp, por favor, ya. siguiente. No,
Listo. Alumnos, quiero saber si se me escucha y se me ve para continuar. Vamos a ver el video que faltaba ver sobre la comunicación no verbal, porque también es importante. ¿Se me escucha y se me ve, alumnos? A ver, ¿me confirman? Sí, doctor. Perfecto, vamos a ver parte del video, ¿ya? Entonces, que está pendiente para poder verlo. Las mentiras. Paul Ekman se obsesionó con eso porque ¿Se puede ver y se puede escuchar? a 14 años. Sí, alumnos, me confirman, por favor. Se puede escuchar, ¿no? Y se puede ver. Sí se ve, doctor, pero se escucha con Maestro, no se interferencia. escucha. ¿Con interferencia? A ver ahora. Su mamá se suicida. Y Se entonces se escucha correcto, obsesiona con, doctor. yo quiero saber cuáles son las emociones Ahora sí. Sí, doctor. Ya. verdaderas de las personas y saber leerlo. Entonces crea este mecanismo para estudiar cuáles son los músculos que se mueven y descubre las microexpresiones. Las microexpresiones ocurren en una fracción de segundo. Si no estás muy entrenado para verlo, a veces es difícil de cacharlo. Lo tienes que ver en un video y a lo mejor en cámara lenta. Lo usan mucho los psicólogos y psiquiatras para autoconocimiento, porque te toman en un video, estás hablando y luego cuando ves el video dices, ¿estás bien? Sí, ya estoy bien. Pero hubo esta microexpresión. Las microexpresiones ocurren cuando tratas de ocultar una emoción. Entonces, lo que observamos en el lenguaje no verbal es la disonancia entre lo que dicen y lo que muestran. Y no tienes que ser experto, pero entre más estudies, mejor lo vas a detectar. El que te digan, estoy súper emocionado con esto. Y dices, es que, sobre todo el tono de voz, yo creo que el tono de voz te da información vital, porque está directamente conectado con el sistema límbico, que es el emocional. Entonces, el tono de voz te hace saber qué tan real es lo que te están diciendo o no. Pero hay que tener mucho ojo con esto, porque el comportamiento de la mentira también se puede parecer al del estrés. Por eso dice, no vayas a cometer el error de Otelo. Otelo piensa que su esposa o su pareja Desdémona lo está engañando con Casio. Y entonces Otelo, vuelto loco, dice, voy a mandar a matar a Casio. Y Desdémona se suelta, llore y llore y llore y dice, culpable, claro que andas con Casio porque estás llorando. Y no, estaba llorando por todo el evento. Entonces, en general, si alguien te va a hacer una pregunta, te puedes poner a hacer muchas cosas como si estuvieras mintiendo y realmente estás nervioso. Lo que nos sucede cuando estamos muy estresados es que el sistema nervioso hace que la sangre se vaya a las partes, a los órganos vitales, al cerebro, a los pulmones, al corazón. Y entonces la nariz pierde capilaridad y eso hace que nos dé comezón. Puede ser por el estrés o puede ser por la mentira. Pero, ¿qué otra cosa podemos observar en el engaño? Hay mentirosos muy buenos, lo cual está mal dicho, son muy malos. Pero se pueden volver muy buenos para mentir. Y lo que sucede es que cuando mientes tienes una historia que tú te la sabes y la tienes que ocultar. Tienes que crear una historia nueva. Tienes que llenarla de detalles. Tienes que estar observando al otro a ver si le estás creyendo. Y todo eso crea un estrés. Entonces, el mentiroso, lo que podemos observar, el tono de voz a mí me parece que es clave. Otra cosa que se ha observado es que las personas cuando mienten usan menos las manos. Por eso las manos se asocian a credibilidad. Si yo te estoy diciendo que me iban a asaltar y que venía con mi hija, lo sé, lo viví y no me cuesta trabajo moverlo. Pero si estoy inventando algo, mis manos se van a mover raro. Los movimientos de manos van
una fracción de segundo antes de lo que vas a decir. Por eso cuando la gente ensaya los movimientos de manos, dices, no le creo, se ve fingido, te resta autenticidad. Los movimientos de manos se asocian a la credibilidad. Y el tercero, que también es fundamental, es la mirada. El mentiroso lo que hace, algunos dicen que desvía la mirada. El mentiroso lo que hace es quedarse viendo a la persona para ver si le está creyendo la mentirota o no. Se le queda viendo a ver si sí acertó y luego compensa con mucho parpadeo porque el ojo perdió lubricación. Hola Bárbara, mi nombre es Ileana. Es un gusto y un placer estar aquí contigo. Ahora que está muy de moda esto de la inteligencia artificial y la tecnología, ¿cómo es que podemos analizar y detectar los gestos en las personas? Pues mira, esto del lenguaje no verbal ahorita está teniendo un gran apogeo, lo cual me da mucho gusto que lo estemos estudiando en muchos lugares. Cada vez se conecta más con las neurociencias de cómo funciona nuestro cerebro, pero no es nuevo. En el año 1600, en el Quijote, viene una página en la que le dice, mándale esta carta a mi amada, se la da a un mensajero, y le dice, solo tú sabrás la verdad, porque cuando entregues esta carta, vas a ver si ella lo recibe contenta, si se sonroja, si se emociona, si se mueve el pelo. Dice, solo tú vas a saber la verdad de sus emociones. 1600 ya hablaban del lenguaje no verbal. Luego viene Darwin, 1872, el estudio de las emociones en las personas y en los animales. Duchamp, el estudio de los músculos. Paul Ekman, que hace todo este FACS, que es Facial Action Coding System. Lo que hace Paul Ekman con este es un sistema de codificación, porque dice, vamos a quitarle lo subjetivo y vamos a volverlo muy estándar. Tú dices que está contento, pero ¿por qué dices que está contento? Porque el AU6, que es el músculo del orbicular, y el AU12, que es el de la boca, están al mismo tiempo. Es una sonrisa auténtica. Entonces pone números y pone estándares. ¿Cómo está esta emoción? ¿Leve o más fuerte? Para que todos hablen el mismo idioma. Y cuando sale Paul Ekman con esto, pues se vuelven locos. En el FBI hizo incluso un sistema para los aeropuertos, para detectar a personas que pudieran significar un peligro. Pero todo sigue evolucionando, no se quedó con Paul Ekman. Alan Fulland, luego él habla de que no solamente son las emociones, son las intenciones. Ya se fue un paso más adelante. Las emociones no nada más se ven en la cara, todo el cuerpo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo camina alguien cuando está triste? ¿Cómo camina alguien cuando está...? No nada más es la cara. Y a partir de ahí hay muchísima gente que ha aportado muchísimos estudios al lenguaje no verbal. Hay un exagente del FBI que se llama Joe Navarro, que tiene varios libros, que es encantador y además dice que él, como cubano viviendo en Miami, decía, es que yo tenía que tener ojos en la espalda para defenderme. Entonces fue desarrollando esta habilidad para ir leyendo el lenguaje no verbal. Amy Cuddy también ha aportado muchísimo a este estudio de cómo mostrarte más presente y cómo Amy Cuddy habla mucho de las posturas, de cómo si estás todo el día en el celular así, esta postura le manda un mensaje al cerebro de no valgo, no merezco, de cómo modificando la postura puedes cambiar la mentalidad. Y así, yo creo que hay conocimientos nuevos que siguen aportando. También la inteligencia artificial está aportando, porque ahora ya hay programas que pones una interacción y te dicen cuál es la emoción que predomina. Entonces yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda, nos aporta, nos da información, pero me tocó analizar el lenguaje no verbal en inteligencia artificial de un ser creado y todavía les fallan detallitos que seguro los van a arreglar para la semana que entra, que es el tono de voz. El tono de voz me sigue sonando como robot y los movimientos de manos siguen siendo después de la palabra.
todavía no logran que las manos vayan tantito antes. Pero les falla algo, que nosotros cuando estamos interpretando el lenguaje no verbal tenemos la facultad de ser empáticos. Estás viendo a alguien y puedes conectar y pensar cómo se está sintiendo. La inteligencia artificial no creo que pueda aportar eso todavía. Y además creo que así como el cerebro humano ha ido evolucionando, primero era reptiliano, luego adoptó la memoria, luego la neocorteza, seguramente también vamos a ir desarrollando nuevas habilidades. Hola Bárbara, soy Ari Patlán. Quisiera saber si hay alguna conexión de nuestro cuerpo, tanto emocionalmente, físicamente, para la expresión de emociones. Es fascinante el estudio del lenguaje no verbal porque es la expresión de las emociones. Y dices, bueno, las emociones, tú no decides cuándo llegan. No dices, en la tarde voy a estar enojado y en la noche voy a estar triste. Las emociones llegan y te preparan, te ayudan a sobrevivir, no son malas. La tristeza, por ejemplo, que a nadie le gusta, pues baja tus niveles de energía y te ayuda a pensar o a enfrentar mejor una pérdida. No hay manera de ocultar en el cuerpo una emoción intensa. Piensa, o sea, imagínate que te enojas y que tratas de que no se note, no, se filtra por algún lado. Por ejemplo, el miedo. Visualmente ves algo y te asustas. Eso le manda una señal al cerebro y se produce adrenalina y noradrenalina, las catecolaminas. Esas tienen un efecto en el cuerpo. La sangre se va a los órganos principales el cuerpo se percibe en peligro. Y entonces se va la sangre al corazón, al cerebro, a los pulmones. Por eso empalideces. Y con la adrenalina las pupilas se dilatan, la respiración es más agitada. Y todo eso no hay manera de ocultarlo. Lo vemos en el lenguaje no verbal. Y por eso ves en los debates políticos, pues se seca la boca y por eso los ves con el vaso de agua y te dicen, estoy muy tranquilo. Entonces, yo creo que eso es lo más padre de todo. Decía Dalí, ¿quieres interesar a los demás? Emociónalos. O sea, si tú tratas de aprender algo que no te emociona, no hay manera de que pongas tu atención, tus sentidos. Y al final, eso es lo que nos une a todos. No me quisiera ir sin decirles esto de cómo el cuerpo modifica las emociones. Lo ha trabajado mucho Amy Cuddy. Incluso ella dice que una postura, si nos levantamos todos, llevamos sentados todo el tiempo. Si nos levantamos, se siente bien. A ver, primero, separen las piernas. No es lo mismo estar así, hasta perdemos el equilibrio. Separen las piernas, hombros abajo, cabeza arriba, sonrisa. Estiren los brazos, no cacheteen al de al lado. Esta postura así, y ahora déjenla caer así rápido. ¿Qué sintieron? Un recargo de energía. Así es, el cuerpo, si quieren ya siéntense. Pero bueno, ya nos movimos tantito. La postura crea una mentalidad. Por eso en el deporte que hablábamos ahorita, que me preguntabas, incluso los entrenadores tienen prohibidos al equipo que se cruce de brazos, porque es una actitud cerrada, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les decían sus papás, cuando enfrenten algo, enfréntanlo con la cabeza en alto, porque cambia tu actitud y cambia tu mentalidad. Hay un video muy interesante. ¿Ustedes creen que 3 personas podrían robarle la carne a 15 leones? ¿Lo creen o no? Tienen que decir que no. Ok. Bueno, hay una tribu en África que son los Masái, que están ahorita, si vas a África los ves, y visten con una túnica muy sencilla, unos zapatos hechos de
de llanta y traen un palito, ese es su arma, un palito. Pero su verdadera arma es la seguridad con la que enfrentan a los leones. Ellos salen caminando, mentón en alto, como les digo, con la cabeza en alto. ¿Han oído que los animales te huelen el miedo? Ellos salen con determinación, caminando, con la cabeza en alto. Yo creo que todos tenemos retos. Estoy hablando de leones, pero todos tienen un león que puede ser el siguiente trabajo, la siguiente relación. ¿Cómo los enfrentamos? Una enfermedad. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Agachados, empequeñecidos, tapándonos la cara o con la cabeza en alto? El cuerpo marca la mentalidad. Úsenlo a su favor. Todos aquí ya somos expertos en lenguaje no verbal. Todos captamos cuando alguien puede ser un peligro. Todos captamos cuando algo realmente está interesado en lo que estás haciendo. Crean en sus percepciones. Si alguien te parece que puede ser un peligro, evita hasta que tengas más información. El instinto es información que sabemos, pero no sabemos por qué lo sabemos. Y todos nuestros sentidos están captando muchas cosas. No nada más escuchamos con el oído, escuchamos con la mirada, el olfato, el tacto. Decía Aristóteles que no hay nada en nuestra inteligencia que no pase por nuestros sentidos. Entre más sentidos estén involucrados, más información tenemos. Entrénense en su atención y en su observación a captar más información, porque son las herramientas que tenemos para sobrevivir y para defendernos. Muchas gracias. Bueno, alumnos, vamos. Sí, pues recién está grabando. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ¿no? Se está grabando ahorita. Sí, doctor. Sí. Ya, perfecto, listo. Ya. Hemos visto este video, reitero, y es importante porque nos indica sobre el lenguaje no verbal. Lo que a mí me ha sorprendido de este video son los músculos que tenemos, ¿no? Los músculos que le da un estudioso en el tema, ¿no? Número, ¿no? Entonces, cuando coincide el músculo del ojo con el músculo me parece, de la sonrisa, coinciden en un solo momento, podemos decir que esa persona está diciendo la verdad, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, eso lo podemos aplicar en nuestra labor como futuros conciliadores extrajudiciales. Yo considero que sí, es importante, lo podemos aplicar porque nosotros podemos observar, ¿no? Hemos dicho que somos observadores, tendríamos que estar en la capacidad de tratar de deducir qué es lo que siente nuestro usuario, ¿no? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Sin que me digan una palabra, ¿no? Y eso es importante. Aunque ustedes no lo crean, y así lo digo, esas pequeñas cosas nos pueden hacer nos pueden ayudar bastante a que las partes lleguen a un acuerdo. Estos pequeños detalles, ¿no? Ustedes que dirán, los detalles no me sirven, no. En el tema de conciliación extrajudicial, los pequeños detalles son sumamente importantes. Perfecto. Entonces, vamos a seguir proyectando estas diapositivas que reitero. Bueno, acá había un ejemplo sobre la obligación de dar suma de dinero que hemos visto, ¿no? Es como que yo debo, y justo seguimos con el tema de negociación, ¿no? Incluso el video que hemos podido observar nos puede servir para negociar, ¿no? Porque observamos, ¿no? Cómo reacciona la otra parte, está diciendo la verdad, está diciendo la mentira, ¿no? Entonces, es interesante. Ahora, imagínense que yo tenga un conflicto, perdón, de obligación de dar suma de dinero. ¿En qué sentido? En el sentido de que se me ocurre, digamos, yo soy deudor, ¿no? La otra parte es acreedor. Entonces, yo podría solucionar ese problema, ese conflicto, sin asistir a una audiencia de conciliación
o un proceso judicial. Bastará únicamente que yo pueda hablar con esa parte y decirle, ¿sabes qué? No he podido pagarte, pero ahora te puedo pagar en partes, ¿no? Pero dame un tiempo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que dialogar con la misma parte, sin intervención de terceros, y podemos llegar a un acuerdo utilizando la negociación propiamente dicha, sí, lo podríamos hacer, ¿no? Sin llegar, reitero, a una audiencia de conciliación o a un proceso judicial. Pero la realidad no es así, ¿no? La realidad siempre, la comunicación falla o no quieren hablar y la gente piensa que únicamente el Poder Judicial va a solucionar ese conflicto, pero nosotros sabemos que podemos implementar o utilizar lo que es la negociación propiamente dicha como un mecanismo alternativo de solución de conflicto. ¿Listo? Ahora, el video, perdón, ya estamos observando lo que se está proyectando y hay verdades que duelen en la conciliación extrajudicial, en la audiencia de conciliación. ¿Cuáles son las verdades que duelen, estimados participantes? Son las siguientes. No todo es negociable. Miren, yo tengo, este es mi Golden, se llama Ringo. Actualmente ahí tenía un año, un poco más, ahora tiene 4 años, ¿no? Me ha seguido siempre en los cursos que doy. Bueno, ahorita está incluso conmigo. Yo quiero bastante, ¿no? Considero que es parte de la familia. Imagínense lo siguiente, ¿qué pasa si yo me voy a vivir con Ringo a un departamento? Alquilo un departamento, ¿no? Pero de repente la casera me dice, oye, ¿sabes qué? Si bien es cierto tienes tu contrato, pero están prohibidas las mascotas. Lo podemos negociar, ¿qué te parece? Para ver si encontramos una solución. Mi propuesta como arrendadora, como dueña de este inmueble, es que botes a tu perro a la calle y tú te quedes viviendo aquí sin ningún problema. Entonces, esa es mi posición, dice ella. Pero yo le digo, pero no podría quedarse mi perro, no, porque esas son las reglas y hay que respetarlas. Estamos negociando, ¿no? Estamos negociando, estamos tratando de negociar, estamos tratando de llegar a un acuerdo, pero yo no voy a aceptar, obviamente, de que no esté conmigo mi perro, ¿no? Sino que estemos siempre juntos. Y que le voy a decir, ¿sabes qué? Bueno, no me importa, toma las llaves de tu casa y me retiro y me voy, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Todo no es negociable. En este caso, esa situación no es negociable. Por ningún lado que se le vea es negociable desde mi perspectiva. Incluso, no sé si ustedes pueden observar videos en TikTok, en Internet, ¿no? En Face, en donde le dicen, oye, te ofrezco tanta plata, ¿no? Así me ofrezcas un montón de dinero, yo no voy a dejar a mi perro. Y es cierto, porque es parte de la familia. Y refuerzo esta idea que es sumamente importante cuando digo que no todo es negociable. El conciliador extrajudicial también debe manejar esa posibilidad, debe manejar esa idea cuando estemos llevando adelante nuestra audiencia de conciliación. Es como que les decía, ¿no? A veces muchos conciliadores piensan que todo va a ser color de rosa. Si asistió la parte invitada, perfecto, van a conciliar. No, porque posiblemente estas personas piensan que eso no es negociable. No lo puedo negociar, no quiero además negociar, no tengo esa predisposición y no voy a negociar, ¿no? Y no llego a un acuerdo. Entonces, algunos conciliadores se sienten totalmente devastados porque dicen, he fallado como conciliador. Pero si nosotros manejamos estas ideas, por eso les he dicho, son verdades que duelen, entonces se nos va a hacer un poco más fácil asumir ciertas circunstancias, ¿no? Pero no significa que yo no me prepare, ¿no? Igual me preparo, igual voy con todo a la audiencia de conciliación, pero tengo ideas claves, ¿no? Si la parte asiste, nada me garantiza, bueno, que vayan, bueno, sí me garantiza mi trabajo, obviamente, pero la actitud de otra parte no me garantiza, ¿no? La actitud de otra parte podría ser que no quieran conciliar, pero ya es su problema, es su situación, no es la mía, ¿no? Pero tengo esa idea también clave, porque quizás estas personas piensan que no pueden negociar esa situación. Perfecto, es una primera verdad que duele. Una segunda verdad que duele, y justo lo acaba de mencionar, a pesar que las partes asistan a la audiencia de conciliación, es posible que no concilien, y eso es totalmente normal, ¿no? Eso es normal. Pero nosotros sabemos que también, a pesar que no concilien, ¿no? Ya han asistido a la audiencia de conciliación, audiencia efectiva, es una ganancia para la conciliación extrajudicial. Profesor, ¿usted está seguro?
¿Estás seguro que es una ganancia? Por supuesto que sí, porque esas personas que en un primer momento ni se hablaban, por lo menos han podido escuchar sus verdades. Y quizás en la noche estén pensando, ¿no? Oye, no conciliamos, pero hubiera sido bacán, ¿no? Entonces, me abre las puertas a que pueda llevar otro procedimiento conciliatorio futuro en donde puedan conciliar en base a esta primera experiencia, ¿correcto? Pues son verdades que duelen. No todas las materias son conciliables, eso sí, nosotros manejamos, pero también acá hay discusión, ¿no? Algunos capacitadores, conciliadores dicen, ¿no? Y hacen mención a la ley. En la ley, si bien es cierto, me habla sobre algunas materias, especialmente en familia, ¿no? Pensión, tenencia, régimen de visitas. Lo dice con nombre y apellido, ¿no? Pero no dice otras materias como sí lo dice en nuestro coquito, ¿no? Para algunos dicen que todo sería conciliable, siempre y cuando versan sobre derechos disponibles, ¿no? No importa el nombre, sino que versa sobre derechos disponibles, ¿no? En teoría, para esta corriente, todo podría ser conciliable. Bueno, yo también, eh, bueno, comparto en cierta parte la idea, ¿no? Pero hay que entender que también hay materias no conciliables, ¿no? Y eso también lo tenemos que ver porque al final puede ser de que yo concilie una materia no conciliable, no se ejecute en el proceso judicial y me sancionen porque claramente estamos estudiando que no puedo conciliar sobre materias que no versen sobre derechos disponibles. Perfecto. Entonces continuamos. Bueno, Ringo, perfecto Ringo, y tenemos la siguiente pregunta, ¿qué es la negociación? Dice, ¿no? La negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes que tienen intereses tanto comunes como opuestos, ¿no? Intereses comunes como opuestos, porque la verdad, no todos pensamos igual. Intercambian información, intercambiamos figuritas, ¿no? ¿Para qué? Para llenarnos su álbum, ¿no? En este caso, intercambiamos información para llegar a ciertos acuerdos en base a intereses, lo que realmente queremos. A lo largo de un periodo con miras a lograr un acuerdo para sus relaciones futuras. Perfecto, ¿no? Proceso de lograr aceptación de ideas, propósitos, intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal manera, bueno, un mejor resultado posible es que se satisfaga mi interés para ambos. Ese sería un resultado posible y muy bueno, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso es posible, ¿no? Posible, pero siempre y cuando podamos identificar los intereses, ¿no? De tal manera que todas las partes sean beneficiadas, obviamente, porque hemos dicho que nosotros nos basamos en una negociación colaborativa, que significa que colaboran las partes en base a sus intereses, y es algo lógico y algo natural. Si lo hacemos en base a lo que realmente yo quiero, al final mi resultado va a ser positivo, ¿no? Para ambos. ¿Por qué? Porque estoy satisfecho, porque se cumplió lo que yo necesitaba, lo que yo quería, igual la otra parte, ¿no? Ahora, ante todo hay características, ¿está? Ante todo es un proceso humano, bueno, por obvias razones, los animales no negocian, bueno, no negocia, ¿no? Se entiende que es una característica del ser humano, ¿no? Entre dos o más partes, ¿qué significa? Que para negociar necesito de dos personas como mínimo. No, bueno, entre una no podría, ¿no? Porque obviamente con quién voy a negociar. Podría más de dos, sí, pero necesito mínimamente dos personas con intereses comunes. Bueno, hemos visto con intereses comunes, quizás, pero también con puntos discrepantes, ¿no? Pero no significa de que quizás no puedan llegar a puntos de acuerdo en base a los intereses, pero a la vez en conflicto, que deciden intercambiar para satisfacer sus intereses y necesidades y lograr un acuerdo. Bueno, lo que hemos hablado se está resumiendo en todo lo que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué más? Es algo que surge cuando dos partes quieren, necesitan algo y no pueden conseguir tal como lo quieren al mismo tiempo. El conflicto, ¿no? Es un concepto del conflicto, ¿no? Acá hay un ejemplo sobre la negociación. Miren, ustedes saben que los argentinos son bastante hinchas, se podría decir, ¿no? Van a todos los lados, van a ver siempre los domingos los partidos, hay música, canciones que hablan sobre eso, ¿no? Que todos los domingos vamos, hay una cumbia del trapo, si no me equivoco, que lo tocaron cuando Messi ganó el Mundial, ¿no?
y hubo bastante música, pero no, nada nos puede quitar que los argentinos son bastante fanáticos. El ejemplo es el siguiente, ¿no? Le dice su esposa a un argentino, ¿no? El domingo vamos a tomar, vamos a almorzar con mi mamá, le dice, ¿no? Le dice. Pero justo el domingo juega su equipo querido, ¿no? Su equipo, y ya tiene las entradas, y le dice, para mí el fútbol es sagrado, ¿no? Siempre, ¿cómo se llama? Siempre es importante, ¿no? Hay una discrepancia. Ir a almorzar, que le interesa bastante a tu esposa, o irte a la cancha, que es algo que tú quieres hacer, ¿no? Posiciones, puntos contrarios, ¿no? Pero tú dirías, oye, pero el argentino, ya, bueno, ya sabemos cuál va a elegir, ¿no? Pero la cuestión es negociar. La cuestión es negociar en base a esta situación. Entonces, ¿cómo podríamos negociar? Bueno, podría pasar lo siguiente, ¿no? El argentino hincha podría decir, a ver, también es importante que esté contenta mi esposa, porque si no voy a tener problemas a futuro. No, no tanto así, pero podría decir, ¿qué te parece si vamos a tomar desayuno con tu mamá? Tú te quedas, ¿no? Pasamos parte de la mañana y yo me voy a ver el partido a partir del mediodía y regreso a recogerte de la casa de tu mamá y, pues, y podríamos también tomar un lunch con ella o algo, o comemos o cenamos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿No? Se está negociando, ¿no? Y quizás también la esposa le diga, bueno, en todo caso, no voy a cocinar, sino te espero para almorzar, ¿no? En la tarde, podemos tomar un buen desayuno y en la tarde, ¿cómo se llama? Almorzamos con mi mamá, ¿no? Pero hacemos todo. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que ambas partes lograron llegar a un acuerdo que satisfaza sus intereses. Pero ¿cómo lo han logrado? Lo han logrado comunicándose. El ejemplo es extremo, ¿no? Porque sabemos que los argentinos son bastante fanáticos, ¿no? Y tú dirías, oye, pero un argentino que deje todo por eso, poco difícil. Pero en este caso han logrado negociar. Y también ustedes verán situaciones muy difíciles que se lleven en la audiencia. Por ahí hay, por ejemplo, en las simulaciones que hemos visto, al inicio del video, de Sue, de Omar, ¿no? En donde atropellaron al hijo, ustedes dirán, oye, acá no van a llegar a un acuerdo, porque las partes ¿cómo se llama? Están con mucha carga emocional, no van a llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Al final negociaron, ¿no? Llegaron a un acuerdo. ¿Pero a qué se debió? Al trabajo del conciliador extrajudicial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? No puede haber situación muy difícil, ¿no? Yo como conciliador no me puedo dar por vencido a la primera, sino tengo que darle la lucha, la batalla, ¿no? A esa situación. Aplico todo lo que he aprendido y si después de todo eso no salen las cosas como yo quiero, que llegue a un acuerdo, debo sentirme totalmente feliz porque apliqué, no me quedé con las manos cruzadas y no dije, bueno, falta de acuerdo y chao, ¿no? Sino que apliqué todo lo correspondiente. Idea importante que puede pasar cuando seamos conciliadores estas circunstancias, pero yo no me voy a rendir, sino voy a aplicar todo lo que he aprendido y si al final no logro el objetivo, bueno, tampoco me debo sentir mal, ¿no? Entonces continuamos y vemos algunas preguntas, ¿no? Que ya seguramente las podemos responder. Las partes son las únicas que pueden negociar, claro, si hablamos de una negociación propiamente dicha, sí, las partes son las que únicamente que negocian. Pero si hablamos de la negociación dentro de un procedimiento conciliatorio, igual, las partes son las que negocian, ¿no? Ahora, ¿cuál es la labor del conciliador extrajudicial? Lo hemos visto, ¿no? Estas son preguntas como para reafirmar lo que ya hemos estudiado. ¿Cuál es la labor del conciliador extrajudicial? Promover el diálogo y la comunicación. Como así, a ver un segundito, por favor.
Listo, se me escucha, alumnos. A ver, a ver. Se fue el ¿Sí? audio, doctor. Sí, ahora me escucha ahora. Ahora sí, doctor. Está pasando, no sé, un meteoro por Arequipa, por eso no hay señal estos días. Listo. Entonces, continuamos. Ya, ¿cuál es la labor del conciliador extrajudicial? Señores, claramente el día de hoy lo hemos estudiado, lo hemos analizado. En unas primeras oportunidades hemos hablado, ¿no? Pero ahora hemos sustentado con la ley y el reglamento sobre las funciones específicas del conciliador extrajudicial. Y una función específica que se me va a exigir a mí es propiciar el diálogo y la comunicación. Por eso, en la etapa de comunicación, habíamos dicho que el conciliador tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser un buen comunicador, estimados participantes, ¿no? Entonces, profesor, me da mucho miedo hablar en público. Entonces, te vas olvidando de esa idea porque el conciliador tiene que ser un buen comunicador y por ende tiene que ayudar a las partes a propiciar el diálogo y la comunicación, ¿no? Yo sé que es un poco difícil, ¿ah? De verdad, y siempre, ya les he comentado, ¿no? Que siempre, incluso yo que tengo cierta experiencia, hablar en público siempre es algo que me da mucho miedo, pero este miedo, miren, está sustentado en algunos estudios que dicen, ¿no? El ser humano tiene miedo primero a la muerte y después tiene miedo a hablar en público, ¿no? Entonces es importante, por eso les reitero que nuestro trabajo es sumamente exigente. Nos dicen que seamos buenos comunicadores. No soy buen comunicador, pero tengo que lograrlo porque ese es el objetivo de mi trabajo como conciliador y por ende propiciar el diálogo y la comunicación entre las partes, ¿no? ¿Qué más nos dice esta diapositiva? La otra pregunta dice, ¿las partes son las únicas que pueden llegar a un acuerdo sin llegar a un procedimiento conciliatorio? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Propician la cultura de paz, que no está muy desarrollada en nuestra sociedad, ¿no? Todos decimos vamos a litigar y punto, pero no utilizamos los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Reitero que las sociedades que van a avanzar, que van a sobrevivir, ¿no? Son las sociedades que sus integrantes negocien y solucionen ellos solos sus propios conflictos en base a qué? A la comunicación y al diálogo. No se olviden de la comunicación asertiva, ¿no? Ahora, y recordamos nuestro iceberg, nuestro querido, bueno, el iceberg. El otro día estuve revisando, por qué consigno el Titanic? ¿No? El Titanic es, bueno, es un hecho histórico, ¿no? Muy lamentable, pero seguro que siempre nos vamos a acordar cuando hablemos de posición e intereses, cuando lo asociamos con el Titanic, ¿no? Estuve revisando y en el Titanic había más o menos, habían como 12 o 13 perros que iban, ¿no? Se dice que en el Titanic había una cabina especial, ¿no? Para los perros, para que jueguen, coman, ¿no? Obviamente eran perros de personas ricas, ¿no? Y al final se cuentan historias ¿cómo se llama? Muy conmovedoras. Por ejemplo, que se pueden rescatar dos perritos pequeños o tres, los hicieron pasar como si fueran niños en brazos, ¿no? Hay una historia de un dueño de un perro, de que estaba ya estaba, ¿cómo se llama? En el bote salvavidas para irse, pero que quería rescatar a su perro, un gran danés. Ustedes saben que es un perro muy grande. No lo logró, él no pudo regresar y después lo encontraron, dice, abrazando a su mascota. Entonces son historias muy fuertes que son producto de la historia de Titanic. Pero, ¿cómo se hundió el Titanic? A ver, chicos, su audio, porque chocó un iceberg. Chocó un iceberg. Entonces, chocó un iceberg. ¿Y por qué chocó? Porque no se miraba nada, porque lo único que miraba es una posición, quizás, ¿no? Una puntita, que es lo que requerimos, lo que estamos demandando, la parte superficial del conflicto, ¿no? Por lo general es lo primero que explota, una posición. Pero si ustedes observan, los intereses son lo que está oculto y son más extensos que las posiciones y están debajo del mar, están tapados, ¿no? En el ejemplo que estoy proyectando, dice, no, los intereses se encuentran ocultos, corresponden a nuestros deseos, motivaciones o miedos, ¿no?
que ponemos en juego en una negociación. Ponemos en juego, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir, ¿no? No solo lo va a descubrir el conciliador en la audiencia, sino nosotros lo podríamos descubrir en una negociación propiamente dicha, ejemplo, la obligación de dar su dinero, acreedor-deudor, donde únicamente hablamos el acreedor y deudor, ¿no? Puedo aplicar esta situación, ¿no? De los intereses y las posiciones. Pero en el procedimiento conciliatorio y en la audiencia, el conciliador está, digamos, en la obligación de ver estos dos temas, posiciones versus intereses. Ustedes están ya analizando, están estudiando, se van a recordar de esta clase, ¿no? Porque el profesor les ha dicho que lo que nosotros como futuros conciliadores tenemos que hacer es buscar los intereses, lo que realmente quieren las partes, y lo vamos a lograr en base a ¿qué? En base a la comunicación y el diálogo que nos va a dar información. Ahora, acá están los intereses, ¿no? Son las reales necesidades que deben ser satisfechas para que el conflicto termine, ¿no? Pueden ser materiales o afectivas, lo hemos mencionado, ¿no? Materiales, dinerito, afectivas. Lo importante que la gente respete mi buen nombre, ¿no? No hay plata de por medio, pero para mí eso es más importante incluso que el dinero. Sustento y la motivación de las posiciones, reclamos y exigencias. Supuestamente es el sustento, ¿no? Algo equivocado, ¿no? Es un interés equivocado de la posición. Importante diferenciar de las posiciones. Y posiciones se piensa que es la única forma, solución para solucionar los conflictos. A ver, quiero que me pagues todo mañana. Esa es mi posición y punto. Quiero que me pagues todo mañana, es una posición, ¿no? Entonces, pero si tú dialogas, conversas, vas a poder, digamos, cambiar esa posición por algo llamado intereses, lo que realmente quiero. Al final, si yo analizo y pienso, lo que yo realmente quiero es que me paguen, que me paguen, que me paguen, ¿no? Y que logre cobrar, ¿no? Entonces, voy a negociar en base a eso y quizás el pago sea en partes, pero al final voy a lograr lo que he querido siempre, recuperar mi dinero. Son incompatibles unos con otros. Perfecto. Y acá tenemos los elementos de la negociación. Señores, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda? No, doctor. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar con un elemento más y voy a tomar la asistencia, ya, para prepararnos para nuestro examen. A ver, está. Ya, miren, vamos a empezar con este tema de los elementos de la negociación. Y miren, hemos estado hablando bastante de la comunicación, del diálogo, que el primer elemento de la negociación es la comunicación, señores, profesor. Eso ya lo sabemos, él lo ha dicho bastante, pero digamos, técnicamente, ¿no? Estos elementos de la negociación son del modelo de Harvard, lo habíamos hablado, ¿no? Me habla sobre que la comunicación no debe ser dirigida a convencer al otro a imponer argumentos o puntos de vista. Ah, comunicación asertiva. No, eso es lo contrario, ¿no? Que me quieran imponer algo, no, no, eso no es comunicación. La comunicación es sino a que la otra parte los entienda, a destacar que ambos tienen un problema en común y no está dirigido a convencer, sino a persuadir. Esa es una palabra interesante, ¿no? Persuadir, ¿no? Pero, profesor, pero persuadir no es como cambiar su posición, ¿no? Claro, yo tengo que lograr persuadir que cambien esa posición a un interés, ¿no? Pero también, si es que yo estoy seguro de algo, obviamente voy a también decir, oye, ¿sabes qué? Perfecto, ya entendí, la posición la dejo, me persuades para trabajar en intereses, correcto, pero también para mí eso es importante. Entonces, esa es la comunicación. No imponer, ¿no? Solo persuadir, ¿no? Hablar claramente, ¿no? Amenamente, una comunicación asertiva, te respeto, me respetas, y a ver si llegamos a buenos acuerdos, ¿no? Entonces, pero ustedes van a ver, cuando hay esa predisposición de las partes, te respeto, me respetas, es importante lo que tú piensas, pero también es importante lo que yo siento y pienso, ¿no? Entonces, negociemos en base a eso. Los alumnos, este es un elemento sumamente importante, sumamente importante,
como elemento de la negociación, ¿no? Es el primer elemento. Y por ende, es un elemento fundamental, no solo en la negociación propiamente dicha o en cualquier mecanismo alternativo de solución de conflicto, sino también en la conciliación, estimados participantes, en donde las partes van a llegar a un acuerdo en base a esa información. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, estimados participantes? Perfecto, en todo caso voy a tomar asistencia para que nos podamos preparar para nuestro examen, ¿ya? A ver, atentos. Miriam, Elena, Maricruz, Pamela, Presente, doctor. gracias. Joseph, Giovanni, Presente, doctor. gracias. Ernesto Vidal, Presente, doctor. gracias. César Sabino, Presente, doctor. gracias. Claudia, Cari, Presente, profesor. gracias. Patricia Lucero, Presente, doctor. gracias. Harrison Chévez, Rodrigo Fernando, Presente, doctor. gracias. Leslie Fernández, Presente, doctor. gracias. Marta Flores, Judith Jacqueline, gracias. Daniel Carlos, Fiorella Izarra, Presente, doctor Izarra. gracias. Jimmy Elvis, Presente, doctor. gracias Jimmy. Angeli Latorre, Presente, doctor. gracias. Jimmy Lavado, Erika Ludeña, Presente, doctor. gracias. Ismael Marcos, Presente, doctor. Buenas noches. gracias. Fátima Maita, Jimmy Mendoza, Presente, doctor. gracias. Patricia Victoria, Edwin Peña, Buenas noches, doctor. Presente. gracias. Lucas Pinedo, Presente, maestro. gracias. Dora Quintana, Profesor, buenas noches, presente. gracias. Rosemary Quispe, Presente, doctor. muchas gracias. Yasmín Quispe, Presente, doctor. Buenas noches. gracias. Roger Ramírez, ¿Está bien, ya? Doctor, presente. listo, gracias Roger. Catherine Ramos, Doctor presente, buenas noches. gracias. Neil Riveros, Presente, doctor. listo. Wilder Salomón, Presente, doctor. Buenas noches. gracias. Francisca Talledo, Marilyn Torres, Presente, doctor. Buenas noches. gracias. Albert Torres, Presente, maestro. gracias. Andrés Torres, Tatiana Valdivieso, Presente, doctor. Tatiana, Buenas noches. listo, gracias. María Rosa Valencia, Presente, doctor. Buenas noches. gracias. Rocío Mirella, Jessica Zárate, Presente, doctor.
Gracias. Alain, André. Presente, docente. Listo. ¿Quién ha llamado y no ha contestado? Doctor Rocío Mireya Yanapa, disculpe. A ver, Yanapa, te consigno, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más, estimados participantes? Ya, perfecto. Listo, alumnos. Miren, vamos a recapitular. Por si acaso, tenemos nuestro examen, ¿ya? Los Profesor, foros, ya, profesor, discúlpeme. sí, Le tengo una consulta sobre el examen. ya Si uno adelante. se saca 8 sobre 12, ¿cuánto sería su nota final del...? 8, si haces tu trabajo, más 4, 12. No, no, si has hecho ya, si es 8, ya. Si has hecho tu trabajo, si has hecho tus foros, ahí creo 8 puntos, sería 8, 8, 16. Ok, gracias, doctor. Claro, se suma así, ¿no? Es que no lo estamos viendo como, digamos, que todo lo depende del examen, ¿no? Porque es bastante información que hemos trabajado, ¿no? Entonces, como si cumplen sus trabajos, tienen un puntaje sobre el examen, ¿ya? Ese es el objetivo también de los trabajos y de los foros, ¿ya, chicos? Igual, en todo caso, están revisados, están los trabajos, los foros, vamos a ver el examen correspondiente, porque va a dar un tiempo para que ustedes puedan estudiar, ¿ya? En todo caso, ya nos estamos viendo mañana, que también, Ros, ¿levantaste la mano? Sí, doctor, por favor. Habíamos entendido en una de las clases, que el foro nos iba a ayudar de pronto para algunos puntajes, ¿no? Que pueda hacer que tengamos un poco menos en la evaluación o de pronto ayudarnos en el tema de la asistencia. Eso habíamos tomado entendido cuando usted habló sobre el foro. No es que, digamos, no es que les vamos a ayudar, sino es parte de la nota del módulo, ¿no? Es decir, por eso el examen, antes solo tomamos un examen, ¿no? Sobre 20, ¿no? Entonces, sobre 20, ¿cómo se llama? Era el examen, pero ahora lo estamos dividiendo, ¿no? Foro, trabajo y examen, ¿no? Esas notas, sumando todas, damos, ¿cómo se llama? Damos la nota del módulo, ¿no? Ya, doctor, está bien, gracias. Habíamos entendido que Listo. podíamos ganar puntos adicionales. Está bien, gracias. No, nunca dije eso, nunca dijo puntos adicionales, nunca he hecho eso de puntos adicionales. He dicho de que les iba a ayudar en el examen, o sea, digamos, para que no todo se vea como se llama, es decir, ¿no? Yo puedo ser un buen alumno, pero ese día, no sé, se me fue, no sé, tuve un problema, no pude dar mi examen, de repente saco un 10, ¿no? Pero ahora no es todo, digamos, no es todo el módulo sobre la nota del examen, sino sobre los trabajos, los foros y el examen que vale sobre ese puntaje, ¿ya? Gracias, doctor. Listo. Alain, ¿levantaste la mano? Sí, docente, disculpe, el examen es hasta las 12 de la noche, ¿cierto? Sí, ¿O hasta las 10? ahí están las indicaciones. Tienen que revisar las indicaciones. Claramente están las indicaciones a qué hora se empieza y a qué hora se termina. Que la ha mandado la coordinadora al grupo, ¿ya? Listo, alumnos, en todo caso vamos a aprovechar. Doctor, ¿Sí? doctor, buenas noches. Ahorita, me acabo de otra vez de conectar porque mi internet se había ido. No sé si me podría, por favor, considerar en la asistencia. Apellido. Doctor, igualmente al alumno Chévez por servicio. Apellido, por favor. Me dicen Chévez, apellido, Chévez, me hablan, pero. A ver, Chévez. Chévez. Harrison Chévez, sí. Chévez, ya, perfecto. La alumna, apellido. Maite Peña, doctor. Listo. Perfecto, alumnos. Entonces nos ponemos a estudiar y a dar el examen correspondiente. En todo caso, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, alumnos. Hasta mañana. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, cuídense, chicos.